También con relación a las lluvias que han afectado a la capital, los diputados locales aprobaron pedir a la Secretaría de Finanzas capitalina 10 millones de pesos del Fondo para la Atención de Contingencias, Emergencias Epidemiológicas y Desastres Naturales. Estos serían destinados a la delegación Venustiano Carranza a fin de brindar atención a 500 familias damnificadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días. De acuerdo con el diputado Raúl Flores, este fondo hasta septiembre de 2016 contaba con más de 6.500 millones de pesos destinados a situaciones de desastres naturales. Así lo dijo. Los diputados de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal no podemos quedarnos al margen de estos hechos cuando el fenómeno natural llamado Lidia está azotando a todo el país y a nuestra ciudad. Más aún cuando contamos con los instrumentos necesarios para estas contingencias.